Hola amigos, ¿cómo están? Si quieren saber más acerca de cómo es ser juez y cómo se forma un juez profesional de boxeo, vean este video. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo, su pana, su brody, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y les voy a contar desde mi perspectiva, lo que conozco y cómo realmente se debe de hacer bajo reglamentos, etcétera, cómo es ser un juez de boxeo profesional. Bueno, porque mucha gente, yo creo que este video debe, y por favor compártanlo, porque este video lo hago con la finalidad de hacer entender un poquito más a la gente sobre a veces los términos que usan de que no, y es que que son unos rateros los jueces. Déjenme les explico el cómo es el proceso para llegar a ser juez de boxeo. A ver, sin antes de todo esto, quiero mencionarles que también se necesita esa, pues esa pasión por el deporte, se ocupa vocación realmente también, dicho todo esto, o sea, tengan en cuenta que es como es un promedio. A veces hay influyentismo, sí hay influyentismo. A veces el amiguismo también, nepotismo, etcétera. Hay de todo. Pero dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar a explicarles. Continuamos. Un juez de boxeo normalmente tiene que hacer un periodo en amateur para ir tomando experiencia tanto en el tema de calificación, que es muy diferente el sistema amateur, el sistema olímpico, al profesional. Sin embargo, creo que hay muchos elementos que le influyen a un juez o a una persona que se está preparando para ser juez profesional, que cuando tú ya entras al profesional, ya entras con ciertas seguridades de cómo hacer tu trabajo. Yo lo que les voy a explicar es de parte de mi experiencia propia y lo que yo he visto con algunos compañeros y con amigos que tenemos en el medio. 3 años de boxeo amateur, de calificar las peleas, y yo hasta el día de hoy, y yo creo que así lo voy a hacer toda la vida, es cada que me han preguntado qué ha sido lo más difícil, yo les digo sinceramente, para mí lo más difícil fue haber sido juez en el amateur. Les explico por qué. En una pelea de boxeo, en una cartelera de boxeo profesional para televisión, etcétera, pues es un evento bien organizado, normalmente. Un evento bien organizado donde hay elementos de seguridad, donde hay perímetros, etcétera, ¿no? Y tienes espacios para poder hacer tu trabajo y no estás tan pegado. Digo, estoy hablando en términos generales. A veces pasa, a veces no pasa. En el amateur, yo recuerdo que las peleas de boxeo amateur las hacían en un gimnasio muy chiquito. En un gimnasio muy, muy chiquito. A un lado del auditorio de Tijuana, donde, y esto no se me olvida porque pasaba seguido. Por ejemplo, venía la delegación de Tecate, venía la delegación de Mexicali, la delegación de Ensenada, los de Rosarito, los de aquí de Tijuana. Y yo recuerdo, no se trata de pisarle callos a nadie, porque no sé si esté bien o esté mal, posiblemente esté bien. Pero al venue, al gimnasio, a la gente, os de cuenta, llegaba la gente y llegaba con sus cartones de cerveza o con sus hieleras llenas de cerveza y los dejaban entrar. Los dejaban entrar, o sea, pásale, pues tú llevabas tu bebida, tú llevabas todo. Entonces, imagínense, o sea, literal, no sé. O sea, de aquí a donde estoy yo, había una persona, de enfrente hacia atrás, ¿no? Imagínate que está lleno el gimnasio, hay unas 200, 300 personas, a veces más, que vienen de Rosarito, vienen de diferentes ciudades,
y están con la presión. ¿Por qué? Porque están viendo a su hijo de 12 años, de 15 años, de 16 años pelear y tratando de clasificar a los nacionales o clasificar a los estatales o a los municipales, a los regionales, vaya. Imagínate tener a la gente de aquí atrás, o sea, que estén gritando al revés. Y luego cuando su familiar perdió, imagínate la gente aquí toda ebria gritándote, rateros, van a ver ahorita que salgan. Y no había ningún solo elemento de seguridad. No había, no existía. Yo jamás vi a alguien de seguridad ahí. Entre nosotros mismos nos protegíamos. Esa es una realidad. Entonces para mí eso a mí me curtía de aguantar la presión. Y usted manténgase enfocado y no se amilane, no pasa nada. No pasa nada, tú estás haciendo tu chamba. El boxeo es un deporte de apreciación. Y bueno, tú estás capacitado para hacer una función. Esa persona viene a ver a su familiar y lo quiere ver ganar. Y eso lo tienes que entender. Y eso toda la vida va a pasar. Entonces, durante 3 años yo hice esa transición. Después de los 3 años, fui y me certifiqué como juez en Las Vegas por el Consejo Mundial de Boxeo. Y a partir de ahí empecé a recurrentemente a ir a ser juez, etcétera. La primera ocasión que fui, pero no activamente como juez, más bien fui como a conocer gente y aprender un poco más acerca de lo que se hacen, porque me acuerdo que no estuve en el curso. Quise entrar, o sea, pero se me pasó. Pues fue en un congreso en Cancún. Y pues imagínense, ¿no? Andaba dándome la Dolce Vita. Estaba recién cumplidos mis 18 años. ¿Qué querían que hiciera, no? Ya después, inclusive fui el juez más joven del mundo. Y algunos de ustedes ya se saben esa historia. Está interesante. Y bueno, con el tiempo fuimos entrando en cinta y fuimos... digo fuimos porque fuimos una generación de varias personas. Y pues era recurrente. Y yo me acuerdo que le dediqué bastantes años de mi vida, más bien tiempo, al boxeo, porque yo dejaba de ir a fiestas, yo dejaba de hacer cosas, eventos familiares, porque yo estaba cumpliendo con mi trabajo, porque siempre me gustó, me fascinó. Y así era la realidad. Y yo me acuerdo que un juez de boxeo, y eso te lo enseñan también en las capacitaciones. A ver, y esto para que lo tengan en cuenta, un juez no debe de, y me refiero a jueces y referees, no deben de relacionarse con peleadores, ni con manejadores, ni con promotores, ni andarse tomando fotos, ni nada, bla. Ok. Cuando son peleadores retirados, eso sí no hay bronca. Yo me acuerdo que pues me tomé hasta mi foto con Muhammad Ali, con Mike Tyson, porque no estaban activos, con Evander Holyfield y con otros. Y yo era muy cuadrado en eso. Y era de que había veces, pues los peleadores pues eran de mi edad, a veces un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque casi todos los jueces eran personas mucho más grandes que yo. Ya 30 y tantos, los más jóvenes, 40, 50, 60, 70 años. Y pues yo era el más joven. Entonces yo trataba de no relacionarme con los peleadores. Y yo llegaba a ser a veces hasta muy cortante, pero por querer cuidar esa línea, no porque fuera sangrón. Por querer cuidar esa línea de respeto al trabajo. Y con el tiempo te das cuenta de que sí hay un montón de fluyentismo. Mucho. Ojo, no estoy diciendo ni estoy señalando solamente a un organismo. Estoy señalando tanto a comisiones de boxeo como lo que es. No nos vamos a hacer los santos, ni es lo que es. Hay personas
que no hacen esos 3 años de preparación y que literal 2, 3 funcioncitas así de boxeo y ¡pum! Caen directo ya a ser jueces, alguna pelea por allá de Golovkin, una pelea, perdón, alguna peleita por allá, o sea, hay mucho influyentismo en esto, sí hay mucho influyentismo en esto, esa es una realidad. Esa es una realidad, pero es por lo que también yo aplaudo que se hagan las clínicas y las escuelas de boxeo para jueces y para referees, porque de alguna manera erradicas un poco eso. Creo que también hay comisiones de boxeo que hacen mal porque ocupan elementos y empiezas a hacer a borbotones jueces profesionales. Digo, a mí me consta, me ha tocado verlo. Jueces que no tienen la más mínima experiencia, los hacen profesionales. No voy a mencionar quién ni cómo ni nada, pero me tocó ver a una muchachita que platicando con ella no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo y la habían hecho juez profesional. Así se los digo y es una realidad. Eso es un peligro. Perdón si estoy hablando en contra de las comisiones, de lo que sea, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Y no muchos lo quieren ver. Sin embargo, en mi caso, siempre he estado abierto para ayudar a las comisiones con mi poquita experiencia que tengo en conocimiento de los reglamentos, de las jurisprudencias, por así decirlo. Y gracias a quienes me han ayudado y me han permitido participar. Es algo que la verdad que lo disfruto bastante. Pero un juez de boxeo, en teoría no debería ser, no es, llegan a ser jueces porque, ay, es el compadre, es el amigo y es el primo. Y hay otros jueces que llegamos a ser porque nos la rompimos 3 años en el amateur y imagínense, Tijuana tenía, creo, llegó a tener el récord mundial de la ciudad con más funciones de boxeo en el mundo. Como por varios años, No estoy diciendo que sean las mejores, para nada, no eran las mejores. Pero sí tenían mucha actividad de boxeo. Entonces empiezas a conocer bastante. Hay otras ciudades que hay 1, 2, 3, 4 carteleras al año. Nosotros teníamos a veces 3, 4 funciones en una semana. Imagínense. O sea, era demasiada la actividad. Y yo no me cansaba, al contrario, digo, yo seguía aprendiendo y aprendí bastante. Y creo que cualquier juez aprende bastante. Sin embargo, un juez también creo que siempre se tiene que retroalimentar. En mi caso, yo tengo ya un mecanismo hecho y ese lo guardo mucho para mí de cómo seguirme actualizando y cómo seguir entrenando, sobre todo como juez de boxeo, como analista sobre todo. Trato de empaparme siempre mucho en eso. Y siempre estar actualizado. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, es algo que no me cuesta trabajo ay, qué flojera, no. Hay que estar ahí. Porque hay otras personas que utilizan el ser juez. No, o sea, ha pasado, No estoy señalando a nadie, pero sí ha pasado. De que solamente usan el término de ser juez para un cargo político, para figurar ahí en la socialité, para relaciones públicas, etcétera, y en el cual nunca ha sido mi fin, en mi caso, y como el de muchos compañeros también, nunca, que no ha sido el fin. Yo me acuerdo también que un juez, por ejemplo, un juez no puede dar entrevistas así abiertamente a los medios. Eso se supone que está en reglamento. Pero hay veces que tú ves y están dando entrevistas y dices, a ver, oye, está dando entrevistas y anda aquí, anda allá, te lo llevas para acá. Y o sea, dices, y me limitas a mí. Entonces, son ese tipo de cosas que de repente no le quedan muy... ¿Qué dices? A ver, aquí dice que no lo hagas, pero sí lo hacen. Entonces no entiendo. Luego, por ejemplo, hay comisionados, supervisores, etcétera, que se hacen muy amigos de los promotores. No estoy diciendo que esté bien ni estoy diciendo que esté mal, pero se puede malinterpretar y se puede prestar a malos entendidos, sobre todo. Pero sí pasa, esa es una realidad, sí pasa.
No debería de pasar en lo absoluto. Es nada más, haces tu chamba, vacías los resultados, sancionas, se acabó y vámonos a cada quien para su casa. Nada de que voy a ir a jugar golf, que me voy a ir a comer, nada de hacer ese tipo de actividades con los promotores. Sin embargo, hay quienes lo hacen. Un referee normalmente tiene que, se les recomienda, no los puedes obligar obviamente, pero se les recomienda el día de la pelea, comer algo ligero para que no vayan a tener algún problema ahí, que les dé diarrea o que se enfermen y afecte su desempeño arriba del ring. Porque acuérdense que la función del referee es mucho más dinámica que la del juez. No puedo decir que si es o no es más importante, porque al final del día el juez, una vez que se acaba la pelea, el referee ya acabó su responsabilidad y la responsabilidad cae sobre el juez. Entonces, creo que todos forman parte de uno mismo. Pero el juez, el referee siempre tiene que estar en aptas condiciones para poder hacer su trabajo. Sobre todo, siempre conocer el reglamento. Si va para una pelea de campeonato, el reglamento de su organismo. Si está en una comisión determinada o está fungiendo en una comisión determinada, conocer los reglamentos de dicha comisión. Hay veces que cambian ciertas cosas, 2, 3 cositas, hay veces que sí cambian. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay algunas comisiones donde todavía sigue activo el knockout automático por 3 caídas. Algunas lo valen, algunas no lo valen. Pero si vas a un lugar y no estás empapado en eso, puede cambiar un poquito las cosas cuando no es una pelea de campeonato. Normalmente, un juez no tiene que, en vísperas a la pelea, antes y después, no tiene que estar tomando bebidas alcohólicas, no tiene que andar de parranda. Como les digo, en las vísperas de la pelea, antes, después, o sea, en la noche vaya, si te vas otro día no hay bronca. ¿Hay quienes lo hacen? Sí, hay quienes lo hacen. Pero se supone que un juez tiene que cuidar su imagen y mostrarse de alguna manera cabal y limpio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Antes de terminar con el video. Siempre estar listo, siempre concentrado, sobre todo. Es muy, por eso, ese tema de la concentración, es por eso que les ayuda mucho el amateur. A mí en lo particular, a mí me ayudó muchísimo. Literal, a mí me ayudó y me hicieron, la verdad, yo sí me considero buen juez. A mí me ayudó mucho el por 3 años tener personas atrás de mí y que estén grite y grite, van a ver rateros y van a ver hijos de su tal por cual y que localistas y que bla, 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 bla. Se te empieza a hacer la piel, te haces de otro material, te haces de una madera distinta y ya no te distraes tan fácil. Tú vas y tú te pones en modo juez literal y órale, a esto va. Y te concentras. En mi caso era la pelea. Normalmente cuando son funciones de boxeo grandes, siempre tienes a los camarógrafos aquí a los lados. Y literalmente bajo el reglamento es hacer tu perímetro así y háganse para allá. Este es mi espacio, porque hay veces que los tienes aquí y yo hay veces que veo a los compañeros que no les dicen nada. No, mijito, quítalo a la... Quítese. Y tú estás en tu espacio. Y estás enfocado en lo que estás haciendo. Otra de las cosas es, por ejemplo, si un peleador es amigo tuyo, no lo califiques. Si no hay otra alternativa, mientras esté por medio de tu profesionalismo, haz tu chamba. Tu amigo tiene que entender que él tiene que hacer exactamente el mismo trabajo encima del ring. Digo, a mí me ha tocado ver referees que los que están arriba, por ejemplo, que tiene peleando a un exalumno o a una alumna,
excompañeros, etcétera. En mi caso, por ejemplo, con Jaime Munguía, me acuerdo que en algún momento llegué a decir, hey, es mi amigo, no me pongan las peleas de él. En un par de ocasiones me pusieron, no, tú ponte. Y pues ellos sabían perfectamente que no iba a influir, no iba a influir en nada. No iba a influir en nada. Yo estaba haciendo mi trabajo y tan. Mi recomendación es que no lo hagan. Si pueden evitarlo, háganlo definitivo. Yo traté de evitarlo, no había otra alternativa. Bueno, lo tuve que hacer. Porque imagínate, vas con tiempo de televisión y no hay otro juez y no, es mi amigo, no lo voy a calificar. Imagínate, estás contra el tiempo de la televisión. Entonces, son muchas cosas que influyen en ese sentido. Ojo, yo sé que todos estos comentarios pueden herir susceptibilidades y ustedes saben a quiénes me refiero. No trato de herir susceptibilidades, estoy tratando de ser muy realista. Muy realista, esa es la verdad, nada más. Creo que es un deporte muy lindo, es un deporte que da muchas bondades, te da muchos amigos, te hace conocer muchas partes del mundo, pero también hay muchos intereses, esa es la realidad. También hay muchos intereses y no siempre los más aptos son los que hacen el trabajo. Esa es una realidad. No siempre los más aptos son los elegidos. No voy a fustigar a nadie, pero eso es una realidad. Y eso pasa en todos los organismos y en prácticamente todas las comisiones. En todas. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar lo que decía Fernando Rentería el año pasado y decía que un FIFA Boxing puede que sí. El problema está de que al final del día los presidentes y los directivos pues van a tener a sus favoritos. Esa es la realidad, van a tener a sus favoritos y siempre de alguna u otra manera va a haber influyentismo. Si hay influyentismo en el gobierno, ni modo que no vaya a haber influyentismo en los organismos. Es normal, es parte de la vida y se entiende. Y por ejemplo, hay veces, en mi caso ya me llegó a pasar en una ocasión donde te enfadas, la verdad te enfadas y dices, yo amo tanto este deporte que me voy a apartar poquito y te apartas, ya después regresas y tan. Por ejemplo, se supone que un juez como yo no debería estar haciendo este programa, pero porque si se fijan, yo no he calificado de manera oficial desde que empezó este programa, porque lo quería hacer y quería yo dar mis puntos de vista. Afortunadamente he tenido buena respuesta y no pasa nada. Si el día de mañana yo califico una pelea, mientras no sean amigos míos, etcétera, yo lo voy a calificar como antes y no voy a comentar en el programa sobre la pelea. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque a veces los tips que yo doy los puede usar otra persona para decir, bueno, pues voy a ir a apostar o voy a hacer esto. Se puede prestar a malas interpretaciones. Ojo, yo siempre he estado a favor de aclarar todas las dudas. ¿Por qué? En mi caso, del lado del MMA, no de boxeo, de MMA, de lo que es Martial Entertainment, yo soy promotor. Yo hago peleas de MMA. Entonces, de repente, yo también me acuerdo cuando los medios de comunicación decían, oye, pero ¿cómo es juez? Y luego es promotor y todo eso. Y yo les decía a la comisión, hazles entender, yo soy promotor, pero de MMA, yo en el boxeo soy juez como tal. Y no, pues yo se los explico y se los pongo con peritas y con manzanas, no importa. Pero volvemos a lo mismo, dices, a ver, a mí me vas a fustigar de que si es promotor y que ese es el otro. Oye, allá está fulanito de tal, que eres el que imparte la justicia y se está yendo a desayunar, se está yendo de viaje, se está yendo a jugar golf, con el promotor. O sea, dime entonces a qué estamos jugando, ¿no? Y eso no lo sacas, eso no lo comentas. O sea, ojo, no se trata de envidia ni nada, al contrario. Pero si va a haber justicia es para todos, o es todos o no es nadie. Eso es lo que yo siempre he pensado. Entonces cuando te cansas de todo eso dices, ya estuvo. O sea, entiendes de que dices, no se trata, no es tanto de que seas el mejor. En algunas circunstancias sí, pero cuando son así ambientes chiquitos y todo eso, no vale la pena
el estarte desgastando emocionalmente, decir, a ver, vas a pedir tu lugar, si no te lo dan, bueno, tan se acabó. Al final del día siempre te terminan, y cuando hay un problema o algo, pues siempre tu opinión vale, ¿no? Y eso me he dado cuenta. Pero bueno, señoras y señores, esto es básicamente lo que se necesita para ser un juez de boxeo y lo que se necesita para ser un referee. Las bases son muy similares. El entrenamiento es distinto. Para un referee que tiene que saberse desplazar sobre el ring en ángulos cerrados, no estorbar ni a la vista del juez ni a la pantalla de la televisión y poder hacer su trabajo correctamente. Y donde él pueda ver de manera perimetral a los dos peleadores, etcétera. Es un, como les digo, es un ambiente muy bonito. Es todo esto, lo de ser oficial de ring es muy bonito. Desde agarrar la experiencia, por ejemplo, también como ser supervisor de esquina, concertador de encuentros, juez. Hay mucha gente que trata de hacer todo. Y está bien porque tienes esa predisposición de hacer las cosas, de aprender. Pero yo creo que esto no cualquier persona lo puede hacer. Entiendan esto, señores comisionados, presidentes, vicepresidentes, jueces, referees, México, de toda Latinoamérica, todo el que me esté escuchando y lo esté entendiendo. No todo se tiene que basar en que si es mi amigo y que si es mi compadre. Tarde o temprano hay algún tipo de problemas o malas decisiones, etcétera. Que ojo, nosotros también como jueces, como referees, no nos podemos guiar por lo que dice la televisora A, la televisora B. Oye, no, y muchas veces los anunciadores o los comentaristas pues le meten de su cosecha, ¿no? Porque ellos no están ahí en el banquillo sentados viendo la pelea. Ojo, es algo, y yo creo que con esto voy a cerrar. No es lo mismo, y hasta la fecha lo sigo sosteniendo y se lo digo a mis mismos compañeros. Nunca va a ser lo mismo ver una pelea desde ringside, desde las tribunas, desde donde tú quieras, desde la tele, a estar en el banquillo aquí pegado en el ring, viendo la pelea sin desconcentrarte. Por ejemplo, yo disfruto obviamente más una pelea estando atrás, tras bambalinas, ahí socializando, platicando, disfrutando, lo que sea. Pero estar ahí sentado, analizando, es muy diferente. En mi caso, yo disfruto más, por ejemplo, si yo he trabajado en unas peleas que digo, esta pelea va a estar interesante. Pero yo la disfruto ya después que pasa la pelea y veo la repetición. O sea, en ese momento es calificar round por round. Esa es otra. Todos los jueces califican round por round. No crean que nosotros tenemos una listota como en Las Vegas y vamos calificando, o sea, todos los rounds y le entregamos al final. No. En México, todos los rounds es, tú calificas 10, 9 o lo que sea, lo que vayas a poner y le das la tarjeta al referee. Y ya tu tarjeta ya quedó ahí y tú no puedes cambiarla. Y no debería de nadie cambiarla. Así es como es. Entonces no es tan sencillo. Acuérdense que a los ojos del juez y a los ojos del referee, una pelea, literalmente, si es una pelea a 12 rounds, son 12 peleitas de 3 minutos cada una. Así es. Si tú haces más, tú haces menos, tiene que ir en la lista como tal. Obviamente después, que si el peleador que iba perdiendo los 10 rounds y al final lo anda medio matando, no paran la pelea, no cae el peleador y le pone una tunda, a lo mejor ganó 2, 3 puntos, pero perdió 10. Y le dan la pelea al que ganó más rounds desde el principio. Y todo el mundo, rateros, y hay esto y el otro. Pero es que no te quedes con lo más espectacular, te tienes que quedar con todo el desempeño de los peleadores. Esa es una realidad. Y no voy a mencionar los nombres, pero han habido peleadores que son muy malos perdedores. Muy buenos peleadores, pero muy malos perdedores cuando les ha tocado perder. Y eso está marcado en la historia del boxeo moderno. No me van a dejar mentir. Hay peleadores que son muy malos perdedores. Esa es una realidad. También ha habido fallos que dices, esto no, ni de broma fue así. Ni de broma fue así. Digo, por ejemplo, cuando peleó Canelo contra Floyd Mayweather.
CJ Ross dio empate. ¿Y empate de dónde? O sea, a lo mejor estoy, si me entiendes, comentando de una persona que fue juez porque ya la suspendieron. Y dices, oye, pero ¿de dónde, no? Al final es un deporte de apreciación y el ser juez y ser referee es un trabajo de apreciación. En fin, yo les pudiera mencionar 1001 peleas que yo ante mis ojos he visto una cosa y el resultado es otra. No quiere decir que yo esté bien y que ellos estén mal. Es un deporte de apreciación. Pero bueno, señores, por favor, coméntenme, escríbanme sobre todo a mis redes sociales, búsquenme como Esteban Franco o váyanse al Instagram de Boxeo Analítico, ahí háganle las preguntas y me las van a pasar a mí. Todo lo que tengan dudas acerca de cómo es ser juez, cómo es ser referee, todo lo que quieran saber al respecto de cómo se hacen las peleas, etcétera. Y yo de verdad que con muchísimo gusto y amor lo voy a responder. Este bloque o esta nota yo ya tenía tiempo queriéndola hacer y por una o por otra cosa se me iban las cabras. Espero no haber incomodado a nadie, que yo sé que sí. Discúlpenme, no es nada personal contra nadie, solamente doy mi postura como juez porque es lo que es. Dicen por ahí que lo del César al César. En fin. Es cuanto, señor director. ¡Vámonos!